Bienvenidos al podcast de Base Cripto, donde desciframos el caos del mundo cripto. Un saludo a toda la comunidad. Hoy vamos a meternos de lleno en el ojo del huracán, el pánico que recorre el mercado. La pregunta es si detrás de todo este miedo se esconde un desastre o una oportunidad. Es que hay que empezar por aquí, con el dato puro y duro. Un 50% de caída desde el último pico. Esto no es una broma, es una auténtica sangría que tiene a muchísima gente completamente paralizada por el miedo. Y con razón. Y sin embargo, esta frase es probablemente la más importante de todo el ciclo. Resume perfectamente la situación. Las grandes oportunidades no aparecen cuando todo es euforia y cohetes, sino justo ahora, en el pesimismo más absoluto, cuando da vértigo hasta mirar el gráfico. Claro, esa es la dualidad que lo define todo. Es la pregunta que resuena en la cabeza de cualquiera con exposición al mercado ahora mismo. ¿Estamos presenciando el principio del fin o el comienzo de una oportunidad histórica? Exacto. Por un lado está la visión optimista, la que dice, ojo, que estos son precios de saldo, es ahora o nunca. Pero por otro lado, y es una voz muy potente, está el escepticismo, el miedo real a una pérdida que te deje fuera de juego para siempre. Y esa voz tiene argumentos muy sólidos. Sólidos y basados en la realidad económica de la calle. Porque esto no pasa en el vacío. Si miramos la situación, sobre todo en regiones como Latinoamérica, el margen para cometer errores es cero. El crecimiento económico es muy débil, apenas un 2,3%, mientras la inflación se come los ahorros con un 5% de media. Y si a eso le sumas que financiarse es carísimo, con tipos de interés por encima del 10% como en Brasil, un error en una inversión aquí duele el doble. No hay colchón. Y es que justo ese contexto es el que alimenta el peor de los patrones. En cripto se da esta paradoja. Gente que en bolsa es prudente, aquí hace lo contrario. Compra arriba, con la euforia, y vende abajo con el pánico. Y la prueba es el índice de miedo y codicia, que ahora mismo está en 11. Miedo extremo. La gente está capitulando. El objetivo no es adivinar el mínimo, es simplemente no ser parte de esa masa. Por cierto, ¿qué opinión genera esto en los comentarios? Nos interesa mucho saber cómo se está viviendo esta situación. Exacto. Hay que salirse del ruido emocional y buscar anclajes, datos objetivos. Y la buena noticia es que no hace falta complicarse la vida con 20 indicadores. Con un par de señales claras es más que suficiente para tener una hoja de ruta. Y aquí están, el primer nivel, los $70.000. Esto no es un soporte técnico cualquiera, es una barrera psicológica. Si el precio la pierde con claridad, lo más probable es que veamos una cascada de ventas, una aceleración de la caída. Y luego está la zona clave, ese rango entre 60.000 y 70.000. Fíjate que no es un precio exacto, es una zona. Es el territorio donde históricamente los grandes capitales dejan de presionar a la baja y donde tener un plan de acción se vuelve indispensable. Totalmente. Y ese es el punto. Mientras la mayoría está intentando analizar 1000 variables a la vez y se queda paralizada, la ventaja competitiva es la simplicidad. Enfocarse en esas dos zonas permite actuar con un criterio, en lugar de simplemente reaccionar al pánico del momento. Pero el precio por sí solo a veces engaña. Es solo una parte de la historia. Para entender de verdad la profundidad de esta caída, tenemos que ir un paso más allá y medir el dolor real del mercado. No lo que se opina, sino lo que se hace en la cadena de bloques. Y para eso tenemos esta métrica, que es brutal, las pérdidas realizadas. A ver, para que se entienda fácil. Esto no mide cuánta gente está perdiendo dinero en papel, no. Esto cuenta el dinero de la gente que ha dicho hasta aquí hemos llegado, ha pulsado el botón de vender y ha asumido una pérdida real. Es el termómetro de la capitulación. Y la cifra es mareante. En las últimas semanas se han estado materializando más de 1.200 millones de dólares en pérdidas cada día. Esto no es una caída normal, es una presión vendedora constante y sostenida. Es una señal de que el pánico es muy, muy real. Pero aún hay más. La segunda métrica clave es el MBRVZ Score. Pensemos en esto como si fuera un confianzómetro. Compara el precio actual con el precio promedio al que se compraron todas las monedas que existen. Básicamente nos dice si el mercado, en su conjunto, está ganando o perdiendo dinero. Y ahora mismo ese confianzómetro está en niveles de 0,7. Es uno de los puntos más bajos de los últimos años. ¿Qué nos dice esto? Que la confianza se ha evaporado, que la mayoría de la gente que mantiene sus posiciones apenas tiene beneficios. Y lo más importante es que históricamente cuando este indicador ha llegado a estos niveles, ha señalado zonas de suelo de mercado espectaculares. Si este tipo de análisis a fondo genera interés, es un buen momento para darle a me gusta y suscribirse a Base Cripto. Exacto, porque nos da un ancla en la realidad. El precio realizado, que es ese coste base promedio de toda la red, está ahora mismo cerca de los $56.000. Ese es el punto de equilibrio. En fases de pánico como esta, ese nivel actúa como un imán para el precio. Muy bien.
Ya tenemos el contexto, el sentimiento del mercado y las señales clave. Ahora viene la parte fundamental. ¿Cómo se traduce todo este análisis en un plan de acción concreto? Porque sin un plan, somos víctimas del caos. Pues un plan podría estructurarse así, en 3 capas. La primera, que sería entre un 25 y un 35% del capital, se activa justo en un escenario como el actual, con debilidad clara y pánico inicial. La segunda capa, de un tamaño similar, se guardaría para un evento de pánico generalizado, con liquidaciones masivas. Y la capa final, el resto del capital, se reservaría para el momento de capitulación total, cuando el precio coquetee con ese valor realizado cerca de los 56-60.000 dólares. Y la regla de oro que sostiene todo el plan, la más importante de todas, es esta. Nunca, bajo ningún concepto, se despliega todo el capital de una sola vez. Gestionar el riesgo en un mercado así es más importante que intentar adivinar el suelo. Y para ejecutarlo hay 3 reglas de supervivencia que no son negociables. La primera, y más en economías frágiles, es invertir solo un capital que una se pueda permitir perder. La segunda, promediar las compras basándose en estas señales que hemos visto, no porque un día nos aburrimos y el precio parece barato. Y la tercera, y quizás la más difícil, es estar mentalmente preparado para adaptarse. Si el mercado te demuestra que tu escenario estaba equivocado, hay que cambiar de plan, no enamorarse de una idea. Y creo que esta es la conclusión clave de todo el análisis. Las señales, tanto de precio como de la cadena, no nos van a dar el día y la hora exactos del suelo del mercado. Eso es imposible. Lo que hacen es definir una zona. Una zona histórica donde la relación entre el riesgo que se asume y la recompensa potencial vuelve a ser objetivamente muy favorable. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta final. ¿Tenemos miedo extremo, métricas de capitulación en niveles históricos y un mercado purgando todos los excesos? ¿Estamos ante la oportunidad de construir patrimonio para la próxima década? ¿O es solo una parada más en el camino hacia una caída todavía peor? La respuesta al final no está en adivinar el futuro, sino en tener un plan para reaccionar, pase lo que pase.